ponerse un poquito más en cuenta. Este trastorno de la cetoacidosis diabética, por ejemplo, o la intoxicación por alcoholes, sobre todo alcoholes tóxicos, no son situaciones muy ajenas, ¿no? Prácticamente es la cetoacidosis, todavía, sobre todo diabética, es una de las complicaciones más frecuentes, digamos así, de la diabetes mellitus, sobre todo, bueno, a la tipo 1, ¿sí? Y el trastorno básico es básicamente una insuficiencia o un déficit, si quieren, de insulina para que contrarreste o que va a desarrollar a consecuencia de esa falta de insulina una hiperglucemia, una hipercetonemia y una acidosis metabólica, ¿sí? Por lo tanto, la acidosis además va a estar, como les diríamos, sobreañadida sobre este trastorno, una disminución del volumen, ¿no? Una depresión de volumen, una disminución del volumen de agua total y además también del potasio, ¿sí? Por lo tanto, al no haber insulina, los aminoácidos se van, o los cuerpos grasos se van generando o van a metabolizarse a formación de cetoácidos sobre todo, ¿no es cierto? Y esto hace que, lógicamente, la situación sea de mucho riesgo. Por lo tanto, si existe esta falta de insulina, como es en este cuadro que es la cetoacidosis, pues van a aumentar estos ácidos grasos en su concentración y van a ser degradados a cuerpos cetónicos. Y este aumento de la producción de hidrogeniones va a hacer que el pH se descienda un poco más y por lo tanto en este cuadro es como si el bicarbonato no alcanzaría a compensar esta gran disminución en el pH y es que llegaría casi a un agotamiento. Por eso es que acá nos ponen de que habría que, sobre todo, hacer la infusión o reposición del bicarbonato a partir de un aporte con solución fisiológica y bicarbonato en forma periférica, sobre todo, ¿no? Luego también corregir la potasemia, ¿sí? Que tiene el paciente, o la o hipercalemia que puede estar causando. Generalmente una hipercalemia, ¿no es cierto? Que es una característica y con la infusión de insulina y glucosa, pues tratamos de reintroducir. Entre los tratamientos específicos, digamos así, para la paciente que genera una acidosis metabólica por intoxicación alcohólica, es lógicamente el lavado gástrico, ¿sí? Tiene que ser un manejo rápido, lógicamente, y finalmente si este procedimiento no está dando mucho resultado, inclusive tenemos la alternativa de pensar en una terapia de reemplazo como es la hemodiálisis. Otra situación también que nos lleva a este cuadro es esa pérdida, digamos así, del bicarbonato por tubo digestivo, ya sea alto, vómitos, etcétera, o drenajes o diarrea también, ¿sí? Y con esas recomendaciones de reposición de bicarbonato, también tenemos que considerar la corrección del potasio, ¿no? Y inclusive en alguna situación llegar a usar corticoides. Generalmente
lo que se trata de corregir es que podamos retirar la cantidad primero de ácidos que están, cetoácidos sobre todo. En segundo lugar, corregir el trastorno que ha originado esta cetoacidosis, en este caso la hiperglucemia por falta de insulina. Y finalmente, reponer el bicarbonato. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a la acidosis respiratoria, ¿qué podemos decir? Básicamente, vamos a decir que acá la falla de cuál es, del segundo mecanismo que tenemos como sistema estabilizador, ¿no es cierto?, el aparato respiratorio, para tratar de eliminar, en un caso dado, la cantidad de dióxido de carbono que se va acumulando. Esto va a hacer de que al tapar de que se suba este dióxido de carbono, también va como efecto compensador, va a tratar de corregirse con un aumento del bicarbonato. Sin embargo, esta situación no se produce y generalmente vamos a llegar a este estado que es la acidosis respiratoria. Por favor, si pudiéramos pasar el siguiente. Básicamente aquí vemos problemas, ¿dónde? A nivel de la ventilación pulmonar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que estos pacientes que están entrando con cuadros de insuficiencia respiratoria aguda o inclusive insuficiencias respiratorias crónicas agudizadas por un cuadro infeccioso, por ejemplo, ¿sí?, nos va a llevar a que este paciente pueda desarrollar este trastorno fácilmente en su internación, ¿sí? Con este compromiso, a veces, si quieren ustedes, a la vez, esta falla en la actividad muscular de la parrilla costal, con déficit en la capacidad expansiva del tórax, como se producen estos trastornos que se mencionan acá, ¿sí? Una situación que no podemos dejar de mencionar es ese uso de miorelajantes que a veces se prescribe o se usa en forma libre, ¿no? Ni qué decir de la afectación del sistema nervioso central, como ven ahí ustedes, pacientes que han desarrollado un accidente vascular, ¿sí?, la alcalosis, procesos infecciosos, el hipertiroidismo o la hipertensión endocranial, que pueden afectar sobre todo estos reflejos ventilatorios, ¿no es cierto?, que controlan y ayudan a mantener ese pH equilibrado. Avancemos un poquito, por favor. Como hemos ya visto en los anteriores trastornos previos, si se fijan ustedes, prácticamente los exámenes que se van a pedir casi son los mismos, donde básicamente tenemos que fijarnos en esos tres componentes que en todos ellos nos muestran el pH, ¿sí?, el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato. Sabemos que con esos dos parámetros, sobre todo, vamos a poder identificar rápidamente
de qué trastorno estamos enfrentando en un paciente dado. Lógicamente, como pruebas complementarias, vamos a tener esas imágenes de una placa de tórax, un electrocardiograma, sobre todo si vemos ahí que el estado acidótico es muy severo, digamos así, que nos puede llevar a empeorar la hipoxemia, digamos así, del paciente y que pondría más aumentando el riesgo de mortalidad de ese paciente. La siguiente, por favor. Bien. El utilizar esta ecuación, ¿sí? Muchas veces, por los detalles que se pueden contemplar, como tener la medición de estos gases, que muchas veces no son prácticos, ¿no? Porque no disponemos en todos los lugares de un laboratorio que nos dé esta situación. Pero, sin embargo, la parte clínica nos va a ayudar bastante. Hemos tratado de ver que, por ejemplo, en ese paciente va a haber una dificultad en la capacidad ventilatoria, digamos así. Puede estar ese paciente bradypneico sobre todo, y lógicamente la acidosis, la sintomatología o la signología que presenta un paciente con acidosis ya nos da a suponer el posible trastorno ácido-base que está cursando ese paciente y además los antecedentes de alguna patología previa subyacente a que altere la mecánica ventilatoria de ese paciente. Siguiente. No es lógico, no es nada de complejo ver la terapia que debemos instalar en ese paciente. Depresión, sobre todo si hay datos de esta afectación a nivel del sistema nervioso central, como mencionábamos hace un momento, entonces inclusive la oxigenación con presión positiva. Lógicamente, paralelamente a eso, mejorar la mecánica ventilatoria de ese paciente y corregir este trastorno metabólico de acuerdo a los requerimientos. Necesitamos bajar la presión parcial o mejor dicho, eliminar el exceso de dióxido de carbono y paralelamente ayudar en la regeneración si hay un agotamiento del bicarbonato. Y la otra medida, la oxigenoterapia. Siguiente. Bien. Vamos al otro trastorno metabólico. Metabólico, volvemos a recalcar, metabólico significa trastornos en el bicarbonato. ¿Sí? Acidosis, trastornos, perdón, en manejo del bicarbonato. Y alcalosis, dióxido de carbono, presión parcial de dióxido. Con esos dos parámetros y además el dato del pH, es que vamos a manejarnos rápidamente con estos trastornos. Evidentemente no es nada simple, sobre todo por la complejidad de algunos pacientes que tienen comorbilidades sobreañadidas. Por ejemplo, que esté deshidratado, por ejemplo, que esté con desequilibrio electrolítico, por ejemplo, que esté metabólicamente hipercatabólico, un foco infeccioso, etcétera, etcétera, que van a, digamos, hacer más crítico el manejo de estos pacientes con estos trastornos. Al contrario, pues digamos acá, la alcalosis metabólica, ¿sí? También a nivel hospitalario, en pacientes a nivel hospitalario, ¿sí? Y lógicamente aquí nos menciona sobre todo los pacientes que van a ingresar a terapia intensiva o están en terapia intensiva, donde ese pH va a ser superior a ese 7.55 como
nos está mostrando y que están reflejando el potencial riesgo de aumentar los índices de mortalidad de los pacientes, y ahí indica incluso esta revisión hasta un 45%, o si el pH sube más aún, fíjense cómo sube el porcentaje de riesgo de mortalidad. Y lógicamente ahí vemos cómo también el bicarbonato, en su afán de querer tamponar, ¿sí? También empeora el problema. Siguiente. Acá tenemos esos trastornos, como han visto ustedes, trastornos donde existe una pérdida, digamos, excesiva de hidrogeniones, en este caso, en relación sobre todo a ese intercambio que puede haber con el potasio, ¿no? Que existiría una pérdida inclusive importante de hidrogeniones a ser intercambiado con el potasio. Y ahí tenemos el efecto justamente de los diuréticos, ¿sí? Este tipo de alcalosis hipercápnica, en la tentativa de mejorar y hacer un FiO2 positivo, nos lleva a veces a estos trastornos, ¿sí? Las pérdidas digestivas, como ven ahí, el uso de terapias, en este caso de alcalinizantes, como son los antiácidos, sobre todo, ¿no? Y la pérdida por el tubo digestivo de estos electrolitos, como es el potasio y el cloro. Un dato que hay que tomar en cuenta es este desplazamiento de los hidrogeniones que se va a producir a nivel intracelular, queriendo compensar, digamos así, hasta cierto punto, la salida del potasio. Y lo que encontramos es que a la larga se pierde tanto de esto que la hipopotasemia también va a empeorar el tratamiento, ¿sí? O la evolución del paciente. Bien, ¿cuál sería la etiología de este trastorno? Ahí lo está mencionando fácilmente. Exceso de aporte de sustancias alcalinas, bicarbonato, politransfusiones, ¿sí? Expansores de plasma con citrato lactato. Sabemos en qué se van a convertir muchos de ellos, también en el lactato, sobre todo, sabemos que va a generarnos más bicarbonato, ¿no es cierto? Y lo que ven ahí, el síndrome de leche alcalina, son pacientes que están recibiendo sobre todo antiácidos. Siguiente. Nuevamente, trastorno por exceso en la pérdida, ¿no? En la pérdida, sobre todo en estos pacientes que pueden tener inclusive trastornos de ventilación severos, como son los pacientes con EPOC, por ejemplo, con un edema pulmonar agudo de pulmón, todos estos pacientes que van a tener trastornos de agotamiento, en una palabra, de algunas reservas en cuanto a eso, también a esta pérdida o acumulación de un ácido o de estos aniones no medibles, lo que llamamos, cuando aplicamos esta brecha aniónica, que es el anion gap, donde estos metabolitos inorgánicos u orgánicos van a tratar de reemplazar estos electrolitos que están faltando, ¿no? Por eso hablamos de un anion gap normal o un anion gap elevado, reemplazado por estos otros metabolitos que no son medibles. La siguiente. Si se fijan ustedes, las manifestaciones a nivel
sistema nervioso central o neuromuscular parecerían muy, muy similares, ¿no es cierto? Tanto en un desbalance, por ejemplo, de sodio o de potasio o de calcio, a los cuales a estos trastornos de estos electrolitos se va a añadir un trastorno en el equilibrio ácido-base. Y parecería que todos estos trastornos, junto con la afectación de este equilibrio ácido-base, nos lleva a estas situaciones en las cuales, como vemos y repetimos en cada uno de estos cuadros diferentes, el tratamiento de la causa de base, sobre todo, sin descuidar la corrección que puede ser necesaria o urgente en algunos pacientes que están con un riesgo muy importante y en estado crítico. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bien. Otra vez, esos tres parámetros que estamos mencionando en forma repetida: pH, presión parcial de dióxido de carbono o de monóxido de dióxido de carbono y bicarbonato. Asociados, bueno, complementados con estas pruebas, como es medir los otros electrolitos tanto en sangre como en orina. Y acá nos vuelven a reforzar otra vez que no debemos descartar ese hecho de medir estos electrolitos en la orina del paciente. Una imagenología que también nos puede ayudar es para el trastorno que pueda tener a nivel de la caja torácica, pulmones o mediastino, es la placa. Adelante. Fíjense cómo podemos tener otra situación. Aquellas orinas, digamos así, alcalinas, ¿no? Donde puede haber un exceso, digamos así, en la pérdida de bicarbonato y, lógicamente, llevarnos con la reposición que está haciéndose ahí, como dice, solución salina sensible o solución salina resistente a una acumulación del cloro. ¿Sí? Y esta situación ya sabemos que nos lleva a ese estado de acidosis hiperclorémica que es muy frecuente en estos pacientes que hacen una acidosis metabólica como causa frecuente, ¿no es cierto? Siguiente. Bien. Otra vez, eliminar las causas básicas. Por ejemplo, es alguna infección, como había mencionado, fármacos que se deben suprimir, en este caso, como han visto repetidamente, el uso de diuréticos, que en muchas situaciones prácticamente son los que van a acelerar el deterioro o el desequilibrio ácido-base que está por desarrollar un paciente. Frenar un poquito el bicarbonato. ¿Cuál sería la conducta para disminuir el bicarbonato? ¿Alguien me puede decir? Vamos, ¿cuál sería? Vamos, generar esa reacción, ¿no? Que es de ida y vuelta, ¿no? Donde este bicarbonato se tiene que unir con un poquito con un hidrógeno más, formar ácido carbónico, y ese se va a disolver o desdoblar en agua y, ¿qué más? CO2, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que tendríamos que hacer para tratar de bajar esos niveles del bicarbonato. Aparte de eso, si no conseguimos con eso, otra vez podríamos tener en nuestro arsenal la terapia dialítica. Siguiente.
Bien, este flujograma que nos muestra es bastante útil en unos casos. Fíjense ustedes este dato de que si el cloro urinario es menor a 25 miliequivalentes, entonces lo que tenemos ahí es una alcalosis por contracción. Esta alcalosis por contracción puede deberse a pérdida de ácido de la parte gastrointestinal o un aporte de bicarbonato que a su vez se van a transformar en que pueden darse esos lactatos, citratos o acetatos que se van a convertir también en esta situación, llevándonos a una acumulación del cloro en este caso. Algunos fármacos y algunas manifestaciones que tienen estos pacientes. Ya lo hemos mencionado, los vómitos, la aspiración gástrica, ¿sí? La hipocloría congénita también, el adenoma velloso, es muy característico de este trastorno hidroelectrolítico que hace este tipo de patología maligna como es el adenoma velloso. Ahora, si el cloro urinario está más de 40 miliequivalentes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, si es que esto no cursa con un aumento por esa bulimia aumentada a una hipertensión, lógicamente podemos usar fácilmente un poco de diuréticos, en este caso, hasta inclusive la aldosterona, que podría estar, o algún bloqueo de la aldosterona para tratar de disminuir, ¿no? Y ahí tenemos esas dos situaciones con renina baja o renina alta. Si tenemos esto de ahí, pues lamentablemente en nuestro medio no sé si podemos medir la renina todavía plasmática. No estoy muy al tanto de eso, pero bastante útil. Y si es que hay una renina alta, y eso ya lo sabemos, siempre se va a llevar a un estado de hiperreninémico, sobre todo en estas situaciones como es la hipertensión maligna, la hipertensión vascular renal o un tumor secretor de renina, ¿sí? Y por el otro lado, estos trastornos a nivel del túbulo, como es el Liddle, el Cushing, o inclusive la intoxicación por ese sustancia que es el Regalis. Siguiente. De acuerdo a eso, reponer solución fisiológica, ¿sí? Lógicamente tratando de evitar la sobrecarga de volumen, ¿no? Eso es lo que nos dice, por lo que debemos ir controlando la presión, la diuresis sobre todo, el peso del paciente también nos es importante, y para hacer ver que nuestra corrección con esta solución salina no esté llevando a un exceso, que es lo que siempre a veces ocasionamos, ¿no? Una sobrecarga de volumen por un aporte exagerado o rápido de estas soluciones, sin tomar en cuenta a veces si la función renal está conservada o no. O como dicen acá, o vimos nosotros, ver si el paciente tiene una función cardíaca adecuada y no nos expongamos a estos riesgos de una sobrecarga de volumen, ¿no? La siguiente. Los inhibidores de bomba de protones. Evidentemente van a llevarnos a una disminución de la acidemia, en este caso a nivel tubo digestivo, ¿no es cierto? Y que en cierta forma, al generarse un poquito de ácido clorhídrico, también nos va a ayudar a reponer ese déficit de cloro indirectamente, pero no siempre va a ser así. Y el uso de este diurético, como es la acetaldehido, ¿sí? Sobre todo ante el riesgo no solamente de
sobrecarga de volumen sobre todo, ¿no? Y no perder mucho, no bajar mucho el potasio del paciente. Frenar un poquito esa excreción. Siguiente. Este trastorno que nos menciona acá justamente como consecuencia a veces de esta corrección que queremos hacer y resulta que nos estamos sobrepasando y empezamos a hacer uso de diuréticos. Ahí está esta consecuencia donde pues vamos a hacer que el paciente, por ese intercambio que puede haber en el túbulo distal colector, ¿sí?, se elimina potasio en vez de generar al querer absorber el sodio por acción de la aldosterona, ¿sí? Otra vez acá, tener cuidado con este tipo de inhibidores de la acción de la aldosterona, ¿no es cierto? Como es la espironolactona, la pleronona, la amiloide, ¿sí? Y ante una situación que no se la puede manejar fácilmente y hay mucho riesgo con el paciente, entonces intentar que la diálisis. ¿Sí? Siguiente. Esta terapia que mencionan acá, la verdad que no la conozco, ¿no? El uso del ácido clorhídrico, ¿sí? Que indica acá, sobre todo si es que existe una alcalosis muy severa con pH mayor a 7.6, como indica acá, o esa presión parcial de dióxido de carbono mayor a 60 milímetros de mercurio. No conozco muy bien esta terapia, ¿sí? Pero lo más que podemos asegurar es el aporte de estas soluciones parenterales que nos van a ayudar bastante en cuanto a la corrección, sobre todo de volumen y también de electrolitos, con los cuales, al compensar este desequilibrio, lógicamente vamos a notar que el exceso de bicarbonato también se va a ir corrigiendo. Y finalmente, como hemos visto antes, pues si no funciona todo esto, tenemos a la terapia dialítica. Adelante. Si pudiéramos un poquito pasar para no descompaginarlos, por favor. Sí, esta lámina debe estar antes. Vamos, la siguiente. La siguiente. Estas tres proyecciones quisiera que las revisemos después con un poquito de cuidado y si es necesario vamos a modificar estas diapositivas para que no estén con ese, como decir así, un aprendizaje entrecortado al inicio del tema de trastornos del ácido base. Bien, este otro trastorno básicos también, simples, los más frecuentes, digamos así, la alcalosis respiratoria. Suponiendo ya que existe una que, como dice así, una execrada, ¿no es cierto?, en la ventilación pulmonar y donde pues existiría un descenso importante de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Sobre todo porque además ha habido tal vez un descenso también o un aumento del bicarbonato. Vamos, la siguiente. Hiperventilación, el dolor, accidentes vasculares, traumas craneoencefálicos, insuficiencia hepática, sepsis, embarazo, fármacos que está recibiendo un paciente, ¿sí? O, fíjense ustedes, la hipoxemia.
pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que están depletados tanto de líquidos electrolitos o que tienen un gasto bajo, digamos, ese paciente por su insuficiencia cardíaca, o aquel trastorno que se produce en muchos pacientes en lugares de altitud por encima de los 3.000 metros, ¿no es cierto? Entonces, y estos otros, como ven ahí, el edema agudo de pulmón, la neumonía, una crisis asmática, lógicamente que van a llevarse a este distrés respiratorio, ¿sí? La ventilación mecánica, ¿sí? La circulación extracorpórea, son causas que pueden llevarnos a este trastorno y lógicamente habría también, como dice ahí, una disminución en la producción de dióxido de carbono. Como vemos ahí, dice la hipotermia, en el caso de la hipotermia. Siguiente. Puede darse situaciones en las cuales tanto la corrección como es mejorar la capacidad ventilatoria y a la vez disminuir la taquimia que tiene ese paciente, nos pueden ayudar bastante, inclusive a veces aumentando o forzando la concentración de oxígeno que va a introducir ese paciente. Lógicamente, todo esto nos va a ayudar también a que esta signología o sintomatología que presenta el paciente a nivel del sistema nervioso también puede ir, como se dice, atenuando sin requerir mayores medidas importantes, ¿no? Para poder, o terapias o manejos más agresivos, quiero decirles, ¿sí? Ahora, ahí estamos viendo las consecuencias que puede presentar ese paciente cuando desarrolla este trastorno, ¿sí? No nos olvidemos de estos trastornos, aparte del sistema nervioso, la parte neuromuscular, como dice ahí, y la cardíaca sobre todo. Entonces, a veces nos vemos en una situación de que ese paciente tenga un trastorno crónico, ya una fibrosis, una EPOC a nivel pulmonar. Por lo tanto, la corrección no va a ser tan rápida ni efectiva y vamos a tener que hacer esa corrección en forma gradual. Por lo tanto, el paciente va a requerir estar con ese estado de ventilación inclusive o aumento la concentración de oxígeno para ofrecerle. ¿Sí? La siguiente. Como ven otra vez, pH alto, bicarbonato, PCO2 que puesta baja y bicarbonato alto. Entonces, otra vez nos muestran de que estos datos que obtenemos en una gasometría nos sirven para ayudarnos a identificar el cuadro que está sufriendo ese paciente. Siguiente. Bien. Acá, lógicamente, es el tratamiento, dice, de la causa, ¿sí? Sin querer, digamos así, ver, sin querer, como se dice, querer volver más complejo el tema y un poco más, digamos, árido de lo que es, necesitamos corregir lo que entendemos por anion gap, ¿no? Entonces, eso vamos a modificar algunas diapositivas que no estaban correctamente, había algunos errores en la redacción,
pero las hemos pasado y las vamos a corregir, por favor, ¿sí? Eso me pongo en contacto con los compañeros para que después podamos hacer esto. Un dato que tenemos que dice como una especie de, revisando algunos otros conceptos que hemos encontrado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Como algunos mensajes o algunas cosas, algunos conceptos que no debemos olvidarnos, ¿sí? Primero, para evaluar un trastorno ácido-base, ¿qué es lo que necesitamos? La gasometría, que han visto cómo se ha ido repitiendo en todos estos trastornos, y medir los electrolitos, sodio, potasio, cloro, si es posible, tanto en plasma como en orina, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que ante la falla, por ejemplo, de los sistemas de tampón o buffers o amortiguadores, entra en acción la parte de ventilatorio o la parte pulmonar. Pero si hay fracaso de ellos, lógicamente tenemos al riñón como última medida, digamos, de corrección de estos trastornos. Y acá tenemos que resaltar dos situaciones, que el riñón prácticamente se encarga hasta cierto punto de acidificar o de alcalinizar la orina. ¿Y cómo lo hace? Para acidificar, aumentando la secreción de hidrogeniones, y en el otro sentido, para alcalinizar, aumentando la reabsorción de bicarbonato, o regeneración, si quieren también, del bicarbonato a nivel tubular. Por lo tanto, esto nos hace entender de que básicamente nosotros tenemos que asegurarnos casi de entrada, aparte de esta gasometría y medición de electrolitos, de ver la calidad de la orina que está eliminando esos riñones. Concretamente, me refiero al pH y a la densidad de esa orina. Y si quieren, la osmolaridad plasmática y urinaria también podemos añadir como otros dos parámetros que nos van a servir bastante para esta corrección de estos trastornos. Lógicamente, la osmolaridad urinaria o de la orina nos va a dar a entender si esa función renal está normal o está comprometida, ¿no? Comparando siempre con la osmolaridad plasmática. Ahora, estas alteraciones, tanto ácido-básicas, en primer lugar, se van a producir como una respuesta, digamos así, ante una emergencia, ante una alteración, como una especie compensatoria inicialmente, sí, pero que a veces no consigue corregir este desvío tanto en el lado de la acidosis con la corrección de los hidrogeniones o generación de hidrogeniones, como por el otro lado con la deposición, si quieren ustedes, de bicarbonato. ¿Sí? A veces esto no se consigue y ahí es donde tenemos que entrar con las medidas correctivas para completar ese trastorno que se está produciendo y que estos sistemas reguladores, amortiguadores, respiratorio y renal, no están siendo suficientes, ¿no? O sea que lo que tenemos que ver es que en estos trastornos, sobre todo de trastornos acidóticos, para nosotros es importante también calcular ese anion gap con esa ecuación, ecuación que hemos visto. Sodio menos cloro y bicarbonato sumados, que hemos dicho que da un valor de entre 8 a 12 miliequivalentes como dato normal. Entonces, si este anion gap que está en esos valores, vemos que esa diferencia al hacer ese cálculo que hemos medido con esos valores anteriores y está aumentado, entonces hablamos de
un estado acidótico con anion gap aumentado. La brecha aniónica sería más amplia, ¿no es cierto? O con aquellas que todavía el anion gap se mantiene porque son reemplazados con estos aniones no medibles, el bicarbonato puede estar bajo, pero por la presencia de estos aniones no medibles, el anion gap puede mantenerse normal, ¿sí? Y recalcando otra vez que las causas más frecuentes para llevarnos a un estado de alcalosis, tenemos las pérdidas por tubo digestivo, vómitos, diarrea, ¿sí? Fístulas, aspiración gástrica, ¿sí? El uso de diuréticos, ¿sí? Como las causas más frecuentes, digamos, que van a llevarnos hacia una alcalosis metabólica. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, adelante. Adelante. Es un capítulo, yo diría, básico, si bien es bastante, digamos, árido, a momentos parece complejo, ¿sí? Pero el que no conozca o maneje bien estos trastornos, lamentablemente no va a poder manejar medio interno, jóvenes. Por lo tanto, esta temática de alteraciones de líquidos y electrolitos y equilibrio ácido-base son temas básicos y los cuales tenemos que estarlos repasando frecuentemente. No es que una vez que ahora hemos avanzado de forma así resumida por el tiempo, digamos así, limitado que se tiene, no quiere decir que eso es suficiente. Tenemos que desarrollar más nuestro aprendizaje. Y en ese sentido es lo que habíamos indicado a los estudiantes del grupo, sobre todo, en la elaboración de un mapa conceptual sobre cada uno de estos trastornos, ¿no? Y ustedes, los que están también participando ahora, podrían hacer ese ejercicio de desarrollar mapas conceptuales. Por ejemplo, uno o dos pueden hacer digamos así, de los trastornos metabólicos, ¿no? Acidosis y alcalosis metabólica, y otros pueden hacer de los trastornos de alcalosis, tanto metabólicos y respiratorios. También como hemos mencionado, existen estos trastornos mixtos, ¿sí? Donde pues una acidosis metabólica puede estar queriendo compensarse con una alcalosis respiratoria, en la tentativa de que compensar y sepa ese trastorno. Y así tenemos la combinación de estos trastornos y hablamos por eso trastornos mixtos. Inclusive pueden haber hasta 3 componentes, no solamente 2. ¿Sí? En estos trastornos mixtos pueden haber más componentes. Por lo tanto, este tema, jóvenes, es volver a leer, practicarlo y acordarse de algunas de estas ecuaciones que se han mencionado, tener presente bien los valores normales de una gasometría venosa, sobre todo, porque es en base a eso que se va a hacer estas correcciones, si quieren, o diagnósticos diferenciales, inclusive de estos trastornos. Bibliografía, bastante, jóvenes, así que inclusive existen algunos artículos exclusivos de trastornos de líquidos o exclusivos de trastornos ácido-base. La sugerencia es esa. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Dónde está Zulma o Carla? ¿Cómo estamos? Recibieron el encargo, ¿no es cierto?, para elaborar esos resúmenes. Sí, doctor, nos avisaron. Ya. Esperemos que podamos tenerlos para la próxima semana y que lo elaboren con cuidado, pero porque saben ustedes,
no lo vean como una tarea, véanlo como un ejercicio práctico, porque al elaborar ese mapa conceptual o un flujograma o la forma que quieran, están aprendiendo, se están familiarizando más con estas alteraciones que, como les vuelvo a decir, es básico para manejar el medio interno. ¿Hay alguna pregunta más? Si es necesario. Hemos tratado de darles lo más básico, jóvenes. No hemos querido entrar en mucha, digamos así, sobreañadidos o cómo